Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión, economía y medios de comunicación. Bueno, ¿cómo andan? Una nueva semana. En esta ocasión vamos a volver un poco al formato anterior, tradicional de Terapia Liberal, más cercano a un podcast, hablando de varios temas. Vamos a arrancar con el estado de la economía argentina y los medios de comunicación. En las últimas semanas hubo, como es de público conocimiento, hubo un salto en la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el dólar blue, que llegó a más del 100%. El gobierno, ante ese sofocón, esa corrida que hubo, salió a intervenir fuertemente en el mercado. De varias maneras diferentes. Por ejemplo, salió a intervenir en forma marginal, para decirlo de alguna forma, utilizando lo llamado manos amigas. Básicamente estas manos amigas, como lo definió la prensa tradicional, se encargaron de inundar la plaza con dólares para bajar el precio, aumentando la oferta, ¿no? Bajar el precio. Y acá quiero hacer un paréntesis. Esas manos amigas, ¿de dónde sacaron los dólares? ¿De sus propios bolsillos? Claramente que no. Esas manos amigas recurrieron a dólares provistos por el Banco Central a la cotización oficial y luego los vendieron en la plaza del Blue, que en ese momento tenía una brecha de más del 100%. O sea, les dejo al criterio de ustedes quién fue el gran beneficiado con esa cantidad importante de dinero, ¿no? Para el gap entre una cotización y la otra. Bueno, saliendo de la intervención en negro, digamos, vino la intervención en blanco. ¿Y cómo funcionó esto? Las cotizaciones de los dólares en blanco, dólar MEP, dólar contado con liquidación, básicamente surge del arbitraje de los bonos que cotizan en pesos en Argentina versus los bonos cotizando en dólares en Estados Unidos, en la plaza de Nueva York. ¿Cómo podés intervenir siendo el gobierno argentino en esa plaza? La respuesta es saliendo a alterar la relación entre oferta y demanda. En este caso, ¿qué es lo que hicieron? Salieron a reventar los bonos, a venderlos, a lo que sea, aflojando la presión sobre el precio. Entonces, este mecanismo lo hicieron en dos vías. Lo hicieron primero saliendo a comprar títulos en pesos en el mercado local. Eso le da fuerza a la cotización en pesos. Y el bono que se arbitraba en Estados Unidos lo salieron a vender a lo loco. Conclusión, bajaron el tipo de cambio que surge de ese arbitraje. También hubo una tercera etapa en la que salieron a desprenderse de títulos en pesos, convirtiéndolos en títulos en dólares con una tasa de interés del 17%. Para que tengamos una referencia, Paraguay, la república vecina, sale a tomar deuda al 7% en guaraníes, mientras que Argentina toma deuda al 17% en dólares. O sea, para que tengamos una noción de dónde estamos parados. Redondeando, salieron a quemar reservas interviniendo el mercado blue, con un gran beneficio para pocos. Salieron a alterar el proceso de mercado en la plaza extranjera, desprendiéndose de bonos, que es deuda que ya tiene el gobierno, que tiene prácticamente esterilizada, porque son bonos propios. Salieron a reventar vendiéndolos y por última instancia salieron a convertir títulos en pesos a títulos en dólares al 17% de interés. Todo esto con un único objetivo. ¿Cuál era? Mantener la cotización del tipo de cambio. No tener un tipo de cambio o una brecha de más del 100%, que implicaba un tipo de cambio real casi de 200 mangos. ¿Qué es lo que determina el tipo de cambio? El tipo de cambio en la plaza local está determinado por la pérdida de poder adquisitivo del peso. ¿Cuántos pesos necesitas para adquirir un dólar? Si uno asume y entiende que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, la inflación es
una consecuencia directa de la oferta y cómo se conjuga la oferta y la demanda de dinero, entonces surge que esa depreciación del peso y por ende aumento del tipo de cambio es causada justamente por la emisión monetaria. La política monetaria, ¿quién la maneja? La maneja el gobierno. La propia política monetaria que lleva a que se desprenda el tipo de cambio, a que sea un desastre, el aumento de la inflación, etcétera, etcétera, es lo que tratan de tapar, de contener, de simular una paridad o un nivel por debajo del mercado, destruyendo capital, destruyendo las reservas del Banco Central, destruyendo el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, que fue lo que usaron, llenándolo de títulos en pesos, soltando los títulos en dólares, ¿no? Destruyendo todo el capital de nosotros. ¿Todo para qué? Para mantener un tipo de cambio que es fantasioso y causado directamente por la política propia monetaria del gobierno. De este gobierno, del gobierno anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del gobierno de los políticos. Porque como hemos dicho en el video hablando sobre la democracia, como bien habla Hoppe en su libro Democracia, el Dios que falló, el único incentivo real de los políticos es saquear la mayor cantidad de bienes en el poco tiempo del que disponen, los 4 años al frente del Poder Ejecutivo. No hay ninguna otra explicación, porque si no, ¿cuál es el sentido, más que sobrevivir conteniendo el tipo de cambio y que no se te dispare la inflación, que no necesariamente está relacionada una cosa con la otra, pero cuál es el sentido de contener el tipo de cambio asumiendo un montón de deuda a futuro mucho más fuerte de la que ya tenés y quemando el poco capital que te queda? La única explicación, muchachos, es esa, sobrevivir 4 años. Ahora, la gran pregunta que me hago yo y que les hago a ustedes y que me gustaría que lo comenten abajo en los comentarios. ¿Cómo demonios, cómo piensa el gobierno que esta política le va a funcionar? O sea, ¿cómo piensan que les va a durar durante 3 años este mismo razonamiento? Realmente es insólito. No me lo llego a explicar. Me gustaría leerlos a ustedes a ver si se les ocurre una explicación que yo no puedo ver. Entre paréntesis, fíjense que les sirvió la política esta de salir a quemar y endeudarse brutalmente, les sirvió durante casi 2 semanas. Bajaron más o menos 40 pesos el tipo de cambio. En 2 días ya recuperó 20 pesos, la mitad de lo que bajaste quemando las naves. Entonces, la pregunta mía es, aplicando las mismas recetas, ya probado que han fracasado del gobierno anterior y otros gobiernos anteriores, ¿qué es lo que les hace pensar que esta vez les va a salir bien? Si el gobierno anterior, cuando llegó a esta situación, tuvo que recurrir de emergencia al FMI, tomar el préstamo más grande de la historia del FMI, y le duró 1 año. En 1 año, de a partir que tomó el préstamo hasta que terminó el gobierno, 1 año fue de agonía económica constante de destrucción. Bueno, ahora no tenés esa herramienta, no podés recurrir al FMI. Me resulta sorprendente realmente el grado de ceguera de la política, salvo que la explicación sea lo que dice Hoppe, sobrevivir hasta que llegue el próximo. ¿Cómo lo harán? No tengo la menor idea. Pero sí tengo una idea clara de qué es lo que viene. Muchachos, como diría un bolsero, alguien que opera en la bolsa, o señal de compra, muchachos, con 140, con 150, con 160, con 170, con 200. Señal de compra. A ver, ya se imprimieron una base monetaria y otra base monetaria en papeles. Hay un default que será en 2025, 2023, un default seguro. Van a imprimir otra base monetaria más. Señal de compra, muchachos. Bueno, pero ahora quiero centrarme en otra cosa, el rol de los medios. Uno cuando ve un video de YouTube, y me resulta gracioso, uno cuando ve un video de YouTube donde promociona un artículo, aparece una leyenda, el siguiente video contiene publicidad sobre algún artículo o lo que sea. Contenido patrocinado.
les propongo que firmemos una solicitada en Change.org porque los medios de comunicación incluyan una leyenda. Señores, no se trata de contenido objetivo, se trata de contenido patrocinado por alguien, ¿no? No hace falta que digan por quién. Patrocinado por el Estado, patrocinado por tal político, por tal empresa, ¿no? Contenido patrocinado. No es contenido objetivo, porque engañan a la gente consume los medios tradicionales cada vez menos claramente, esperando una cierta objetividad de la información que están dando. Una objetividad, sépanlo, que no existe. ¿Cómo puede ser que esto que les estoy señalando yo desde un espacio, en YouTube, en Evox, lo que sea, pequeño, tengo la claridad para ver esto que es tan evidente y los medios tradicionales no lo digan con todas las letras? ¿Cómo puede ser que los medios tradicionales hablen de ajuste del gobierno cuando el gobierno, ¿qué hace? Baja las jubilaciones, quita subsidios y aumenta las tarifas. ¿Ajuste del gobierno? Sí, ajuste del gasto público, pero ¿quién lo está asumiendo? Vos lo estás asumiendo, un ajuste de la política. Estás transmitiéndole toda la carga de vuelta al sector privado. Entonces, si me vas a informar, informame con todos los detalles. Decile a la señora, a doña Rosa, como suelen decir, decile, che, doña Rosa, el ajuste del Estado lo vas a pagar vos. Te van a seguir sacando a vos, porque ellos no se van a sacar nada. Van a seguir nombrando asesores y ministerios nuevos, secretarías nuevas y subsidios y esto y lo otro, a quien les convenga para ellos, a los intereses de ellos. Fíjense una cosa curiosa en las elecciones de Estados Unidos. Medios oficiales tenían en vivo 1 millón de espectadores, 1 millón y pico, y canales de YouTube tenían en vivo hasta 8 millones de televidentes. Una diferencia abismal. ¿Pero esto por qué? Porque la gente deja de confiar en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales no dice contenido patrocinado. Venden una cosa que no es, claramente. Para no extender más, ya he hablado de economía. Lo que se viene en economía es, hoy hay una señal de compra muy fuerte para los que puedan. Lo que se viene es lo que se venía viniendo hace un tiempo. Tuviste un veranito que te duró 15 días a cambio de más y más y más de lo mismo. Ya hablamos de los medios. Ahora me gustaría cerrar esta breve participación con 2 reflexiones. La reflexión número 1 fue el 31 aniversario de la caída del muro de Berlín esta semana. Y lo quiero relacionar con las elecciones en Estados Unidos. Yo nací en 1979. Cuando cayó el muro de Berlín tenía 10 años. O sea, no tenía una conciencia crítica, una razón desarrollada, un pensamiento propio, ni hablar, tenía 10 años. Pero sí recuerdo claramente lo que se decía, lo que se comentaba, el clima en el que se vivía, que era un clima previo a un apocalipsis nuclear. El miedo a que algún demente, apretara el botón rojo, volaran los misiles y chau. Era la Guerra Fría. 2 potencias enfrentadas con claridad, ¿no? 2 modelos de mundo, de vida, de sociedad completamente enfrentados. Pero al estar presente la Unión Soviética, se discutía cuál era el modelo que proponían. Se mostraba en esa época, por eso la caída del muro, se mostraba el fracaso rotundo, las aberraciones de estos regímenes. Se veía, había conciencia de los muertos, de la sangre, de la violencia, de la coacción, de los abusos a los derechos humanos. Hoy, que ya han pasado 31 años, la generación que viene después de la mía, los sub-30, no vivieron con tanta claridad lo que es un modelo comunista en funcionamiento. Entonces los lleva a cometer el error que otras generaciones cometieron justamente cuando llevaron adelante estos experimentos sociales, que es el error de considerar que la riqueza
y la libertad, ya es algo dado, que de ahí no se puede empeorar, sino que es un nivel que ya está dado de riqueza, de derechos, de libertades, y que a partir de ahí hay que mejorarlas, haciéndolo más igualitario, más solidario y toda esta cantinela. Es un error gravísimo ese, ver las cosas así, porque la riqueza no está dada. La riqueza se obtiene trabajando. Detrás de buenas intenciones en muchísima gente reside este error fundamental. Y con esto lo uno a las elecciones de Estados Unidos. No es que Trump sea para mí el adalid de la libertad. No es que Biden para mí sea el Che Guevara. Muy lejos los dos de esos conceptos. Los dos son políticos profesionales, uno más conservador, Biden asociado, según él, con la democracia cristiana. Han ido acomodando sus discursos y sus acciones de acuerdo a cómo soplaba el viento, políticos. Pero sí tengo que reconocer que por detrás de Biden están grupos como Black Lives Matter o Antifa. Nadie niega que existan esos problemas de racismo, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy, que las ideologías de esos grupos, Antifa, Black Lives Matter, los movimientos de ocupación, están muy cercanos a una idea cuasi marxista comunista. Entonces para mí caen en ese error de solamente tener una referencia vaga a lo que es el marxismo, a lo que es el comunismo, una lectura sesgada, totalmente carente de verdadera formación en las ideas que están defendiendo. Entonces caen en ese error que les digo, entender que la riqueza ya está dada, ¿no? Por ejemplo, la gente de la ocupación de Seattle, a los 2-3 días ya no tenían más comida. Están los videos en internet de los problemas que hubo, ¿no? Que no dejaban intervenir a la policía, además, pero no tenían más comida. Entonces, como dije en el video anterior, de la semana anterior, donde no hay propiedad privada, no hay civilización. Y esta gente, por su falta, su carencia de formación y de sentido común para pensar por ellos mismos, caen en estas ideas colectivistas que son realmente peligrosas. Entonces, ni Trump me mueve mucho, ni Biden en particular me mueve mucho, pero sí veo cierto grado de extremismo cercano a Bernie Sanders o a Alexandra Ocasio-Cortez que realmente preocupa las ideas que tienen. Realmente preocupan su posición respecto a Venezuela, ese Green New Deal que proponía Ocasio-Cortez, ¿no? Entonces, la gente que no lo vivió, no lo conoció. Y como no lo conocieron, tampoco se tomaron la molestia por estudiar qué es lo que están proponiendo. Y eso es un grave problema para la libertad. Y la última reflexión que les quiero traer, hoy no hay ningún guión, estoy simplemente transmitiéndoles mis ideas, pueden estar de acuerdo o no, claramente, ¿no? Por supuesto. Pero esta semana me tocó debatir en grupos liberales, ¿no? Grupos liberales que se autoproclaman liberales. Bueno, publiqué esto, ¿no? En las redes sociales, en los grupos liberales, simplemente como un estilo de hoja de ruta. Divulgar las ideas de la libertad, divulgación. Promover la descentralización o, en términos rothbardianos, la secesión. Luchar por devolverle el poder al ciudadano, el poder que está en manos de la política, ¿no? Una vuelta a una democracia lo más directa posible. Atacar al Estado. Refutar las ideas colectivistas e igualitaristas. De vuelta, divulgación de ideas. Defender la propiedad privada. Fomentar el individualismo frente al colectivismo. Me estoy refiriendo, por supuesto, al individualismo metodológico. Pero la frase atacar al Estado, que conscientemente la hice ambigua, porque desde mi postura más cercana al narcocapitalismo, atacar al Estado significa destruir al Estado. Pero lo hice ambiguo para no excluir a un minarquista, a un liberal clásico, justamente con la idea de unamos ideas, criterios
y a partir de ahí construyamos una base común que luego tendrá sus ramificaciones y demás. Ahora, me sorprendió poderosamente y profundamente la cantidad de ataques que recibí por la frase atacar al Estado de parte de autoproclamados liberales. No lo recibí por estas cosas que acabo de decir, divulgar las ideas de la libertad, descentralización, democracia directa, atacar al Estado, refutar el colectivismo. No recibí ataques de socialistas. No recibí ataques de colectivistas. Recibí ataques de liberales. Ahora, les quiero leer en particular uno de los ataques que recibí. ¿No? Por supuesto, todas falacias ad hominem, falacias ad populum, muchas. Nunca un argumento, nunca una idea que refute. Un autoproclamado liberal en un grupo liberal, un grupo llamado Debate de Liberales. Liberales Debate. Me contesta, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Estoy convencido que si Cristo volviera de nuevo, a los primeros que castigaría serían los mercaderes como ustedes, como lo hizo en el pasado. O sea, what the fuck, ¿no? ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo un liberal o un autoproclamado liberal en un grupo de liberalismo puede criticar, atacar el Estado con estos argumentos? Que no son, o sea, ningún tipo de argumento lógico. ¿No? Yo le contesto, tu concepto de liberalismo se basa en el dogma, el misticismo y el castigo a todo aquel que no comulga tus ideas, ¿no? Y después sigo, la verdad una pérdida de tiempo total. Pero el punto principal es eso. ¿Qué está pasando en el ambiente liberal? ¿Qué está pasando? ¿Se están infiltrando gente en el ambiente liberal? El Fratelli Tutti del Papa vino acompañado de una infiltración en los grupos liberales. ¿Qué es eso? Después hubo otro que me criticó mi visión individualista. Le tuve que dar cátedra de liberalismo, o sea, encima le estoy haciendo un favor, explicándole por qué el colectivismo es completamente opuesto al liberalismo en este punto. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto del otro individuo. El liberalismo se basa en la protección del individuo. ¿Cómo puede existir una persona que se considere liberal y niegue la defensa del individuo? Abrace el colectivismo. O sea, es una contradicción absoluta, total. Después me empezó a hablar de delirios como liberalismo progresista. Hay que seguir el ejemplo de Alemania, que hace un liberalismo progresista. O sea, delirios totales. Entonces, de vuelta, como en el caso de Bernie Sanders y Estados Unidos, gente de izquierda, con ideas de izquierda, realmente adoctrinadas, no sabiendo qué es lo que están diciendo, qué es lo que están apoyando y desconociendo completamente las consecuencias de las cosas que están apoyando. Pero de este lado, gente proclamada liberal con un grado de ignorancia de lo que es el liberalismo llamativo, sugestivo, ¿no? E inclusive este muchacho, citándome a Cristo para criticar las ideas liberales, a ver, claramente me habla, no es que piense que sea incompatible la religión con el liberalismo, más lejos estoy de pensar eso, pero sí estoy convencido de que esta gente no son liberales y que el único motivo por el cual están en un grupo de debate liberal es para ensuciar las ideas, para confundir, para enturbiar, ¿no? Enturbiar para embarrar la cancha, como decimos acá en Argentina. Entonces, a estar atentos, estar atentos. No tengo la menor duda de que para el liberal clásico, el anarcocapitalista es un dolor de cabeza, porque lo expone en una contradicción fatal que tiene. Pero acá estamos hablando de una cosa diferente.
diferente. Acá estamos hablando de gente que está dedicada a enturbiar las ideas liberales y cómo se transmiten e influir en la gente que se acerca por primera vez a las ideas y no las conoce o no las tiene bien procesadas, asentadas en su mente. Así que bueno, a estar atentos a estas cosas, este momento, esta avanzada en contra de las ideas liberales. No solamente en la Argentina, a nivel general, ¿no? El último resabio de la libertad son las ideas liberales. En el mundo prácticamente todo es socialdemocracia, todo es intervencionismo y todo es un camino hacia el globalismo, entendido esto como el gobierno de los organismos multilaterales. Todo está enfocado en esa dirección. Lejos yo estoy de defender el nacionalismo, pero sí hay que reconocer que mucho peor que el nacionalismo puede llegar a ser esta idea de gobierno central supraestatal. Así que bueno, estar atentos, porque no es casual lo que está pasando en las redes, no es casual lo que dice el Papa, no es casual. Y cuando perdamos la libertad, ¿qué nos va a quedar? Más que la servidumbre absoluta y total. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por darle like, por suscribirse al canal, por compartir el material, que es lo que considero más importante para que las ideas de la libertad lleguen al público más amplio posible, para poder dar vuelta un poco a esta situación de agobio realmente del intervencionismo y de la coacción sobre todos nosotros. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal.